Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Qué bárbaro, media hora sin gusto. Sí, Miss. A ver, ¿se escucha bien? Voy a llamar a ver, Sí, sí, María sí, sí, bien, profesor. Fernanda. ¿Sí, jóvenes? Ya. ¿Están, no? Creo que se han ido a almorzar. Dijeron, oh, no, la profesora se va a demorar, mejor aprovechamos. Ya, ahorita comparto la pantalla, ¿ya? Ya, semana 4. Lo malo que esta máquina es un poco lenta. En cambio, la otra es, ¿cómo le dicen? Tiene disco sólido, creo, y corre más rápido. Ya. Ya está, vamos a compartir, ¿ya? Ahorita avanzamos. En toda la pantalla. Como estoy ingresando con mi cuenta, ahora sí tenemos acceso al chat. Lo malo era que eso es lo que quería lograr. Ya. Entonces esto lo cerramos, empezamos. Ya, vamos a ver, semana 4. ¿Ya? Ya. Semana 4 es full cuadriláteros, ¿ya? Y vamos a ver más que todo, un minuto, vamos a ver. Vamos a abrir de nuez. He prendido todas mis computadoras en la desesperación. ¿Qué tal? ¿Han avanzado con los ejercicios de la semana 3? ¿Han tenido tiempo? No, bueno, que el tiempo vuela, ¿no? Sí. Desde ahora acostúmbrense a, a medir el tiempo, ¿ya? En todo lo que ustedes van a hacer. Y hay tiempo para todo, ¿ah? Siempre hacerse un horario de estudio, jóvenes, ¿ya? Un minuto mientras que cargue. Vamos conversando, ¿ya? Hay tiempo para todo. Siempre le digo eso a mis estudiantes. Hay tiempo para irse a pasear, para ir a la playa, hay tiempo para la enamorada, para el enamorado, hay tiempo para todo cuando uno sabe administrar el tiempo. ¿Ya? Ya, entonces es lo que corresponde a cuadriláteros, nuestro primer ejercicio. Ya, entonces vamos a ver. Lo de esto es esto de acá. Ya está. Entonces, miren, semana número 4 corresponde al tema de cuadriláteros. Entonces, tenemos la siguiente imagen, y de esta imagen, un minuto, esto de acá. ¿Cómo se quita esto? No. Ya, entonces, acerca justamente de esa imagen nos preguntan, ¿qué formas tienen las siguientes figuras? Por ejemplo, aquí estamos observando lo siguiente. Aquí estamos resaltando justamente esta imagen, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el puntero láser y miren, aquí estamos resaltando esta imagen, esta de aquí. Entonces, estamos enmarcando todo ese cuadrilátero. Entonces, ¿qué forma tiene? Viene a ser una figura de 4 lados. Luego tenemos esta otra figura geométrica.
Entonces, aquí estamos remarcando de celeste. Entonces, esa figura geométrica, digamos, ¿qué forma tiene? También tiene la forma de un polígono o de una figura de 4 lados, ¿no? A ver, un minuto, no sé qué pasó aquí ahora. Y creo que una mano negra, ¿no? Que no está haciendo esto. Ya. Entonces, les estaba comentando lo siguiente, ¿ya? Entonces, nuevamente. Entonces, nos preguntan, ¿qué forma tienen las siguientes figuras que estamos remarcando? Entonces, esta figura remarcada de morado es una figura geométrica de 4 lados. Esta otra figura de celeste es otra figura geométrica que tiene 4 lados. Así como esta parte frontal del macetero. Aquí en el macetero, ¿no? Tenemos aquí nuestro macetero y en la parte frontal estamos remarcando y viene a ser otra figura geométrica de 4 lados. Luego, aquí en esta parte de la mesita, de la mesa de centro, estamos remarcando nuevamente, es otra figura geométrica de 4 lados. Entonces, son figuras geométricas de 4 lados. Entonces, a ese tipo de figuras geométricas de 4 lados se le conoce como cuadriláteros. Y es el tema de hoy que vamos a tratar. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero? Es un polígono que tiene 4 lados. Vamos a ver 2 tipos de cuadrilátero. Entonces, tenemos aquí nuestro primer cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. 4 lados. 1, 2, 3, 4. También es otra figura de 4 lados. Ambas figuras geométricas son cuadriláteros, con la diferencia que este primer cuadrilátero es un cuadrilátero convexo. Este segundo cuadrilátero es cóncavo. Entonces, recuerden que siempre un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados y tenemos 2 tipos. Cuadrilátero convexo y cuadrilátero cóncavo. Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a diferenciar? ¿A qué llamamos un cuadrilátero convexo? En matemática hay una teoría bastante amplia acerca de conjuntos convexos, pero nosotros de manera práctica vamos a mencionar lo siguiente. Si ustedes toman 2 puntos cualesquiera en el interior de nuestro cuadrilátero. Entonces, en el interior, por ejemplo, podemos tomar este punto, digamos el punto A. Luego podemos tomar este otro punto que viene a ser B. Entonces, cuando nosotros unimos esos 2 puntos, si ese segmento AB está completamente contenido en nuestro conjunto, entonces diremos que se trata justamente de un cuadrilátero convexo, ¿no? A diferencia del cuadrilátero cóncavo. Por ejemplo, si nosotros en ese cuadrilátero que está hacia la derecha, tomamos este punto. Vamos a tomar, por ejemplo, este punto, digamos el punto P. Luego tomamos el punto Q. Vamos a tomar este punto que viene a ser Q. Entonces, cuando nosotros unimos esos 2 puntos, vamos a unir el punto P con el punto Q. Entonces, cuando se une digamos, esos 2 puntos se trazan. El segmento PQ es claro observar que ese segmento PQ no está completamente contenido en nuestro cuadrilátero. Entonces, como no está completamente contenido en el cuadrilátero, a ese tipo de cuadrilátero se le conoce como cóncavos nada más. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre un cuadrilátero convexo y un cuadrilátero cóncavo de manera práctica. Entonces, nosotros vamos a estudiar a este tipo de cuadriláteros convexos. Además, también recordar que en todo cuadrilátero convexo, cuando se conocen los 4 ángulos internos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Nosotros vamos a dibujar, antes de dar la clasificación, vamos a colocar de esta manera, ¿no? Tenemos nuestro cuadrilátero ABCD. Entonces, para ese cuadrilátero ABCD, colocamos
que la medida del ángulo en A sea, por ejemplo, de medida alfa. Este angulito va a resultar siendo de medida alfa. Este otro ángulo va a resultar siendo de medida beta. Así como este tercer ángulo, nuestro tercer ángulo en C va a resultar de medida tita, y este cuarto ángulo va a resultar siendo de medida gamma, ¿no? Entonces, de medida gamma. Entonces, como se trata de un cuadrilátero convexo, en ese tipo de cuadriláteros se cumple que la suma de los cuatro ángulos internos, alfa más beta más tita más el ángulo gamma, va a ser igual a 360 grados. Entonces, eso resulta igual a 360 grados. Eso se cumple, esto se cumple en todo cuadrilátero convexo. Viene a ser nuestra primera propiedad primordial. Ahora pasamos a ver justamente la clasificación de este tipo de cuadriláteros convexos. Todo cuadrilátero convexo se clasifica en paralelogramos, en trapecio y trapezoide. Entonces, ¿cuándo diremos que un cuadrilátero es un paralelogramo? Es aquel cuadrilátero donde dos pares de lados opuestos van a ser paralelos. Y tenemos los siguientes teoremas. Los lados opuestos son congruentes. Luego los ángulos opuestos también son congruentes y las diagonales se disecan. ¿Ya? Un minuto, vamos a ver aquí, un minuto, joven. Vamos, ¿dónde están aquí ustedes? Un minuto, ¿ya? Minuto. Lo que pasa es que hay otra teoría mucho mejor. Un minuto, ahorita vamos a cambiar. Un minuto. Aquí está. Ahora sí. Sí, esta es mejor. Ya. Ya, entonces, les había mencionado que un cuadrilátero es aquel polígono que tiene cuatro lados, ¿no? Y justamente aquí tenemos los dos tipos de polígonos. Este primer polígono de cuatro lados viene a ser nuestro cuadrilátero convexo. Este otro polígono de cuatro lados es conocido como el cuadrilátero cóncavo. Además, para todo cuadrilátero convexo se cumple que si nosotros conocemos los ángulos internos, alfa, beta, tita y este ángulo phi, la suma va a ser igual a 360 grados. Y en un cuadrilátero cóncavo, ¿cuáles son las propiedades? En ese cuadrilátero cóncavo, ya nosotros lo hemos visto la semana anterior, sí, para ese boomerang que es conocido, vamos a colocar que este ángulo interno sea de medida alfa, este segundo ángulo interno sea de medida beta, este tercer ángulo interno va a ser de medida tita. Colocamos que este ángulo que está justamente en la parte central va a ser de medida X. Entonces, en ese cuadrilátero cóncavo sabemos que X viene
ser la suma de alfa más beta más nuestro ángulo tita. Entonces, viene a ser la propiedad que se cumple en este tipo de cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Entonces, conociendo esas dos propiedades, ahora pasamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos. Estamos estudiando este tipo de cuadriláteros, el primero de ellos. Entonces, les mencioné que todo cuadrilátero convexo se clasifica en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Entonces, el primero de ellos es el paralelogramo. Diremos que un cuadrilátero es un paralelogramo cuando dos pares de lados opuestos son paralelos. Entonces, aquí justamente estamos observando a este cuadrilátero ABCD. Será un paralelogramo cuando los lados opuestos son paralelos. El lado AB paralelo al lado CD, el lado BC paralelo a nuestro lado AD. Además, se debe cumplir las siguientes propiedades, que los lados opuestos en todo paralelogramo siempre tienen la misma longitud. Entonces, quiere decir que si ese lado AB mide A, el lado CD también va a ser de longitud A. Si el lado BC es de longitud B, el lado opuesto paralelo también va a ser de longitud B, pero también los ángulos opuestos son congruentes. La palabra congruentes hemos mencionado que se refiere a la igualdad. Entonces, los ángulos opuestos van a tener la misma medida. Si el ángulo en A mide alfa, el ángulo opuesto en C mide alfa. Si este ángulo en B mide beta o tita, el ángulo opuesto en D también resulta siendo de medida tita. Pero además nos dicen que las diagonales en todo paralelogramo se bisecan. La palabra biseca quiere decir que se divide en dos partes iguales. Bi viene de dos longitudes iguales. Entonces, trazamos diagonal AC, diagonal BD. Ambas diagonales se intersecan justamente en este punto que viene a ser el punto O. Entonces, ese punto es centro del paralelogramo ABCD y va a ser punto medio de las diagonales. Entonces, O punto medio vale cadena y también resulta cadena. Luego, la longitud OB es igual a la longitud OD, ovalito, y también resulta siendo ovalito. Entonces, serían las propiedades que se cumplen en todo paralelogramo. Ya, ¿pueden tomar la captura? Tomen la captura, por favor. Entonces pasamos a ver ahora los tipos de paralelogramo. Tenemos al romboide. El romboide es aquel paralelogramo donde los ángulos opuestos tienen la misma medida. Alfa, alfa, si este ángulo es tita, el ángulo opuesto también mide tita. Y los lados opuestos tienen la misma longitud. Si es el lado AB mide A, el lado CD mide A. Si el lado BC mide B, el lado opuesto AD mide B. Además, en ese romboide ABCD, trazamos diagonal AC, diagonal BD. Ambas diagonales se bisecan. Quiere decir que este punto O, centro del romboide, punto medio de sus respectivas diagonales. Cadena, cadena, ovalito y ovalito. Entonces, son las propiedades para ese tipo de paralelogramo que es el romboide. El segundo viene a ser el rombo. Entonces, conocemos al rombo, es aquel paralelogramo donde los ángulos opuestos también tienen la misma medida. A diferencia del romboide, en el rombo, los cuatro lados tienen la misma longitud, vale A, también resulta siendo A y también es A nada más. Y en ese rombo podemos trazar diagonal BD, diagonal AC. Ambas diagonales son perpendiculares, a diferencia del romboide. En el romboide, las dos diagonales solo se bisecan. En cambio, en el rombo,
las dos diagonales son perpendiculares y también se bisecan. Quiere decir que este punto es centro de nuestro rombo, punto medio de las diagonales. Ovalito, ovalito, cadena y también es cadena. Serían las propiedades para el rombo. El rectángulo. El rectángulo es aquel paralelogramo donde los cuatro ángulos internos miden 90 grados. 90, 90, 90 y 90 grados. Y los lados opuestos tienen la misma longitud. El lado AB mide A, nuestro lado CD también va a ser de longitud A. Si el lado AD mide B, el lado BC también va a ser de longitud B. Y en ese rectángulo podemos trazar la diagonal AC y la diagonal BD. La intersección de ambas diagonales, ese punto nos representa centro de nuestro rectángulo ABCD y por propiedad de todo paralelogramo, ese punto es punto medio de las diagonales. Pero a diferencia del romboide y del rombo, en un rectángulo esas cuatro longitudes van a ser iguales. Cadena, cadena, cadena y cadena, que se está formando triángulos isósceles. Y el cuarto paralelogramo es el cuadrado. Entonces, el cuadrado es aquel cuadrilátero o aquel paralelogramo donde los ángulos internos también miden 90 grados. Pero a diferencia del rectángulo, sabemos que en un cuadrado los cuatro lados tienen la misma longitud. Y para ese cuadrado podemos trazar la diagonal AC, la diagonal BD. A diferencia del rectángulo, ambas diagonales son perpendiculares. Este punto, centro de nuestro cuadrado ABCD y punto medio de las diagonales. Entonces, así como en el rectángulo, estas cuatro longitudes van a ser iguales. Y aquí en el cuadrado hay que agregar una propiedad muy primordial. Las diagonales bisecan al ángulo. ¿Qué quiere decir la palabra bisecan? Quiere decir que va a ser bisectriz. Como este ángulo en A mide 90 grados, la diagonal bisectriz 45 y también es 45 grados. Este ángulo mide 45 grados, este ángulo también mide 45. Este ángulo mide 45 grados. Está feo. Entonces, este ángulo mide 45 grados y también va a resultar igual a 45, así como este ángulo también mide 45 grados. Entonces, todos estos ángulos son, digamos, bisecados, ¿no? Entonces, las diagonales bisecan a los ángulos de 90 grados. Entonces, serían las propiedades que se cumplen en cada uno de los paralelogramos. Son los tipos de paralelogramo. Ya, ¿pueden tomar la captura? Entonces vendría a ser la primera clasificación de un cuadrilátero y pasamos a ver la segunda. Trapecios. ¿Cuándo diremos que un cuadrilátero es un trapecio? Cuando solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, tenemos este polígono de 4 lados. Por ser polígono de 4 lados, por ser una figura geométrica de 4 lados, es un cuadrilátero. ¿Pero qué tipo de cuadrilátero? En ese cuadrilátero, si nosotros observamos que un par de lados opuestos son paralelos, como el lado BC es paralelo a nuestro lado AD, entonces podemos afirmar que se trata del trapecio ABCD. Y para ese trapecio, esta base superior nos representa la base menor, este lado inferior nos representa la base mayor. Y la altura siempre es un segmento perpendicular a ambas bases. Ese segmento CH es la altura del trapecio. ¿Cuál es la clasificación en un trapecio? Si nosotros observamos que para ese trapecio ABCD los lados no paralelos, ¿quiénes son los paralelos? El lado BC es paralelo a nuestro
nuestro lado AD. Los lados no paralelos, cuando tienen diferente longitud, por ejemplo, vale rayita, 2 rayitas, se trata de un trapecio escaleno. En un trapecio escaleno, el lado AB es diferente a la longitud del lado CD. Si nosotros observamos que para ese trapecio ABCD, los lados no paralelos tienen la misma longitud, 2 rayitas, entonces necesariamente se trata de un trapecio isósceles. Y por ser trapecio isósceles, se cumple que la medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo en D. En todo trapecio isósceles, si este ángulo en A mide, por ejemplo, alfa, este ángulo en D mide alfa. Si este ángulo en B mide beta, el ángulo en C también va a ser beta. Y cuando nosotros trazamos las dos diagonales, diagonal AC, diagonal BD, ambas diagonales tienen la misma longitud en todo trapecio isósceles. Pero además también sabemos, por ser trapecio, las dos bases. La base menor es paralelo a la base mayor. Si estas dos rectas son paralelas, entonces por ángulo correspondiente, la suma del ángulo alfa más beta, ¿no? O por ángulo conjugado. Entonces diremos que la suma de alfa más beta debe sumar 180 grados. Eso se cumple en todo trapecio. No solamente en trapecio isósceles, en cualquier tipo de trapecio, si este ángulo es alfa, el ángulo superior es beta, como estas dos rectas son paralelas, por propiedades de paralelismo, la suma va a ser igual a 180 grados. La siguiente observación, si nosotros tenemos, vamos a borrar aquí, colocamos aquí, alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué nos dice la observación? Si tenemos un trapecio ABCD, donde este lado no paralelo es perpendicular a ambas bases, ¿qué quiere decir? Que el ángulo en A, 90 grados, el ángulo en B, 90 grados. Entonces, cuando estos ángulos en A y en B, 90, se trata de un trapecio rectángulo. En todo trapecio rectángulo, el ángulo en A y en B mide 90 grados. Sería la clasificación acerca de trapecio. Ya, tomen la captura y pasamos a ver las propiedades. El primer teorema nos dice si para ese trapecio ABCD nosotros unimos los puntos medios en los lados no paralelos. M, punto medio del lado AB. N, punto medio de nuestro lado CD. Entonces vamos a colocar ese segmento MN, nos va a representar la base media. Es conocido como la mediana para el trapecio ABCD. Y se cumple que esa mediana, esa base media, es paralelo a la base menor y paralelo a la base mayor. Y su longitud es la semisuma de ambas bases. La base menor más la base mayor sobre 2. Sería el primer teorema. El segundo teorema nos dice si para el trapecio ABCD, ahora vamos a trazar las dos diagonales, diagonal AC y diagonal BD. En ambas diagonales ubicamos punto medio. P y Q son puntos medios. El segmento que une ambos puntos medios va a ser paralelo a la base superior y a la base inferior. Pero además se cumple, por ser punto medio de esas dos respectivas diagonales, se cumple que va a ser igual a la semidiferencia, la base mayor menos la base menor sobre 2. Entonces sería la clasificación acerca de trapecios y lo que vienen a ser las propiedades.
Y pasamos a ver la tercera clasificación del cuadrilátero. El primero es el paralelogramo, el segundo el trapecio y el tercero es el trapezoide. Diremos que un polígono de 4 lados nos representa a un trapezoide cuando no tiene lados opuestos paralelos. El lado AB no es paralelo a nuestro lado CD. Entonces, se observa que nuestro lado AB no es paralelo a nuestro lado CD. Luego, nuestro lado BC tampoco va a resultar paralelo a nuestro lado AD. Entonces, cuando esos lados opuestos no son paralelos, entonces necesariamente se trata de un trapezoide. Y este tipo de trapezoide viene a ser el asimétrico. El que estudiamos nosotros viene a ser el trapezoide simétrico. Entonces, ¿cuándo diremos que ese cuadrilátero nos representa un trapezoide simétrico? Cuando la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. Entonces, trazamos diagonal mayor AC, trazamos diagonal menor BD. Entonces, esta diagonal es mediatriz. Si es mediatriz, es una recta perpendicular. Entonces, por ser mediatriz, este ángulo es de 90 grados y ese punto es punto medio. Por ser punto medio, vale rayita y vale rayita. ¿Correcto? Entonces, acabamos de aplicar la definición de mediatriz. ¿Qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Podemos tomar en esta mediatriz AC, tomamos el punto A, ese punto A equidista de este punto B y equidista del punto D. La palabra equidistar, distancias iguales. La distancia del punto A al vértice B es igual a la misma distancia del punto A al vértice D. Circulito, circulito. Así como ahora tomamos para esa diagonal, tomamos el punto C. Entonces, este punto C debe equidistar de ambos extremos. Equidista de B, equidista de D. Por eso colocamos rayita y también colocamos rayita. Entonces, serían las propiedades acerca de un trapezoide simétrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se está formando ahora? Triángulos isósceles, ¿no? Circulito, circulito, triángulo BAD es isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Mide alfa, mide alfa. Todo este triángulo también es isósceles. El lado BD es igual a nuestro lado CD. ¿Vale? Rayita, rayita. Triángulo isósceles, mide beta y también mide beta. Pero en esos triángulos isósceles, la altura, la mediana, es todas las líneas notables, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, también va a resultar siendo bisectriz. Como ese segmento AO es dos líneas notables, mediana, altura, también es bisectriz. Tita, tita. Nuevamente, este otro vector, el vector 0, en este caso sería, a ver, para este punto, ¿no? Estamos trazando este de acá. Entonces, nuevamente es altura mediana y también es bisectriz, mide tita y también mide tita nada más, ¿ya? Entonces, serían las propiedades acerca de trapezoide simétrico. Y sería la teoría que corresponde a la parte de cuadriláteros. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces empezamos con el ejercicio número 1. Tomen la captura, por favor. Ya, ¿salió el ejercicio 1? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Ya, entonces, vamos a copiar aquí, ¿ah? Mientras voy copiando el ejercicio, por favor, ustedes van resolviendo, ¿ya? Ahorita copio.
La 2 también, ¿ah? La 2 también pueden hacer. A ver, en la 2 podemos, pueden aplicar los dos teoremas, ¿no? Para cuadriláteros convexos y para cuadriláteros cóncavos, ¿ya? Ya, salió la 1, la 2. Ya, sí. Los 4 primeros. Ya, ¿a nadie salió? La 1. ¿Nadie? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, el ejercicio 1. Ejercicios de clase. Empezamos con el ejercicio número 1. Nos dice, debido a fuertes vientos que dos globos aerostáticos. Tenemos este primer globo, este segundo globo. Entonces, esos dos globos aerostáticos están sujetados por este cable AP y el cable BQ. Esos dos cables están inclinados, ¿no? Nos dice AP y BQ se inclinan. Están inclinados para poder sujetar esos dos globos aerostáticos de tal manera que se forma el romboide APQB. Entonces, ya nos mencionan que este cuadrilátero viene a ser un romboide. Entonces, el APQB es un romboide, debido a lo cual son reforzados con otros dos cables, el cable TQ y el cable AE. Estos dos cables están unidos en el punto E, como se muestra en la figura. Si la longitud AP, por dato nos dicen que esta longitud AP mide 12, luego la longitud AB es igual a 16. Entonces, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, diremos desde el punto A. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, desde A hasta B, esa longitud AB es igual a 16. Ahí la distancia entre el punto de anclaje T y el punto E, que es de unión, ¿no? Entonces nos preguntan bien claro, nos dicen aquí. Entonces nos preguntan, ahí es la distancia entre el punto de anclaje, que es el punto T, y el punto de unión, el punto E. Entonces,
Entonces, ¿quién es esa distancia? Este es el punto T y el punto E. Entonces, la distancia entre dos puntos simplemente es la longitud de ese segmento. Entonces, nos están preguntando por esta longitud que le llamamos X. Esa sería la distancia entre esos dos puntos. Para poder hallar esa longitud que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? El APQB viene a ser un romboide. Por dato, el APQB es un romboide. En ese romboide, los lados opuestos tienen la misma longitud. Si este lado AP mide 12, nuestro lado BQ va a resultar igual a 12. Entonces, esta longitud es igual a 12. ¿Qué más? Por ser un romboide, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Todo nuestro ángulo, todo este ángulo de verde, resulta siendo la suma de nuestro ángulo 3 tita más tita, que va a ser igual a 4 tita. Todo el ángulo de verde mide 4 tita. El ángulo opuesto, que viene a ser en Q, también debe medir 4 tita. Entonces, ese angulito de verde resulta siendo la suma de 3 tita más tita. Entonces, 3 tita más tita viene a ser igual a 4 tita. Entonces, el ángulo opuesto en Q, todo este angulito de verde, también debe resultar siendo de medida 4 tita. Como este ángulo viene a ser de medida 2 tita, entonces es claro observar que el ángulo de azul. Entonces, este angulito, nuestro ángulo de azul, viene a ser de medida 2 tita. 4 tita, 4 tita. Como va 2 tita, este ángulo mide 2 tita. Pero si ese ángulo mide 2 tita y en un romboide siempre los lados opuestos son paralelos, podemos trasladar ese ángulo de azul 2 tita. O sea, me refiero a lo siguiente. Este lado PQ es paralelo a nuestro lado AB. Esas dos rectas son paralelas. Entonces, por la propiedad de la Z, por alternos y internos. Si este angulito mide 2 tita, entonces por alternos internos, este ángulo en T también va a resultar siendo de medida 2 tita. Entonces, este angulito, nuestro ángulo de azul, todo este angulito de azul, también resulta siendo de medida 2 tita. Y ese ángulo de azul, ¿qué viene a ser? De medida 2 tita, pero este ángulo superior también es de medida 2 tita. O sea, me refiero, este ángulo es 2 tita, este ángulo es 2 tita. Entonces, como estos dos ángulos tienen la misma medida, el triángulo TBQ es un triángulo isósceles. Entonces, colocamos aquí. Como primer paso, diremos que el triángulo TBQ. Ese triángulo TBQ es un triángulo isósceles. Al lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Así como ángulos iguales, lados iguales. Entonces se cumple que nuestro lado TB es igual a nuestro lado BQ y eso va a ser igual a 12. Entonces, este lado BT también resulta igual a 12 nada más, ¿correcto? Entonces, ahora trabajamos para el triángulo sombreado. Miren, para este triangulito, para el triángulo rayado. Para ese triángulo rayado, el ángulo de azul, que mide 2 tita, es un ángulo exterior. Si es un ángulo exterior, debe ser la suma de los dos ángulos internos. ¿Ya? Entonces, como este ángulo mide 2 tita, debe ser la suma de este ángulo en A y en E. Pero como este ángulo ya resultó siendo el ángulo de moradito es de media tita, entonces este otro angulito también resulta siendo de medida tita. Entonces, ¿ese triángulo qué es? Es un triángulo isósceles. Entonces se observa como segundo paso que nuestro triángulo ATE
ADE. También resultó siendo otro triángulo isósceles. Si es otro triángulo isósceles, entonces tenemos que la longitud AT es igual a la longitud TE y esto resulta igual a X. Entonces, esta longitud AT también va a resultar siendo X. Y por último, la suma de X más 12 es igual a 16. Entonces, por lo tanto, diremos que la suma X más 12 es igual a 16. X es igual a 4. Sería el ejercicio número 1. Ya, tomen la captura, pasamos a ver la 2. Ya, el ejercicio 2. ¿Estamos bien, no, jóvenes? Bueno. ¿Dónde están? Ya, muy bien, Fernanda. Sí, salía 4, ¿no? Ya, muy bien. Ya, la 2. Dado el cuadrilátero ABCD, halle X. Entonces nos están preguntando hallar X para ese cuadrilátero. Entonces nos preguntan Miss, halle ahí me X. sale 15. Entonces nosotros queremos hallar ese X. Para poder hallar X, podemos trabajar primero en el cuadrilátero ABCD. Entonces iremos como primer paso en el cuadrilátero ABCD. Entonces, en ese cuadrilátero ABCD, aplicando el teorema, la suma de los 4 ángulos internos va a ser igual a 360 grados. Entonces, tendremos que el ángulo en A, 70 grados, más el ángulo en B, 2 alfa, más el ángulo en C, 100 grados, más el ángulo en D, que mide 2 beta. Eso es igual a 360 grados. Entonces, 100 pasa a restar y nos va a quedar 260, ¿no? 260 menos 70, 190. Entonces, 2 alfa más 2 beta es igual a 190 grados. Mitad a todo, alfa más beta, resulta igual, 190 viene a ser 95. 95 grados. Entonces, ya conocemos que la suma de nuestro ángulo alfa más beta es igual a 95 grados. Entonces, para este cuadrilátero, entonces iremos para este cuadrilátero sombreado. Ya, entonces para este cuadrilátero sombreado es un cuadrilátero cóncavo, ¿no? Entonces es claro observar que se trata de un cuadrilátero, es un cuadrilátero cóncavo. Y en ese cuadrilátero cóncavo podemos hallar justamente la medida de todo este ángulo de rojo. Ese angulito de rojo
que es igual a la suma de los tres ángulos. Entonces, este es el primer ángulo que viene a ser es alfa más 70 más beta. Entonces, el ángulo de rojito viene a ser la suma del ángulo alfa más 70 grados más nuestro ángulo beta. Eso es aplicando el teorema de cuadrilátero cóncavo. Y en el punto E, en ese punto E, aplicamos el postulado de par lineal. Entonces, ahora diremos como segundo paso en el punto E. Ya, entonces, en en ese punto se cumple que la suma del ángulo alfa más 70 grados más beta más x es igual a 180 grados. Estoy aplicando solo el postulado de par lineal. Entonces, x más alfa más 70 grados más beta es igual a 180 grados. Entonces, conocemos alfa más beta. Alfa más beta, 95 grados. Más 70 grados más beta. Entonces, colocamos aquí. Ya, entonces, aquí nos va a quedar más x es igual a 180 grados, ¿no? Entonces pasamos aquí a restar y nos va a quedar 85. Menos 70 viene a ser, a ver. Pasamos aquí a restar, nos queda 110, ¿no? Claro, 110, 15, ¿no? Entonces x va a resultar, pasamos a restar, nos queda 110. 110 menos 95 va a resultar igual a 15 grados. Para saber si están atentos, ¿ah? Ya, 15 grados, ¿ya? 15 grados. Ya, entonces sería el ejercicio número 2. Ya, tomen la captura. Ya, a ver. ¿Todo bien? Sale aquí. Ya, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, Fernanda, Sergio. Ya, perfecto. Sigamos. El ejercicio 3. La 3. La figura muestra una hoja de papel cuyos bordes forman el cuadrado ABCD. ABCD. Las líneas de dobleces BE y CA se intersecan en este punto F, tal que la medida del ángulo CBE es igual a 15 grados y BF es igual a 6 raíz de 3 centímetros. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del doblez CA, o sea, me están preguntando, nos preguntan por la longitud de este doblez, por la longitud de AC. Entonces, para poder hallar esa longitud del doblez, nos dicen que el ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, sabemos que los ángulos son de 90 grados. Entonces, el ángulo interno en A viene a ser de 90 grados. 90 también resulta de 90 grados. 90 y también va a resultar de 90 grados.
¿ya? Y luego nos dicen que las líneas de dobleces se intersecan. Esas dos líneas, primera línea de rojo, segunda línea BE. Ambas se intersecan en este punto F. Entonces, ese punto, el punto F, es punto de intersección. De tal manera que la medida del ángulo CBE, este angulito, es igual a 15 grados. Y BF es igual a 6 raíz de 3. Entonces, esta longitud, esa longitud BF es igual a 6 raíz de 3. Entonces nos preguntan, ahí la longitud del doblez, ¿ah? Del doblez de rojo. Entonces, para poder hallar toda esa longitud de rojo, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Ese segmento de rojo, ¿qué viene a ser para el cuadrado? Diagonal, ¿correcto? Entonces, para nuestro cuadrado, para el cuadrado ABCD, el segmento AC es diagonal. ¿Y qué hace la diagonal? La diagonal en el cuadrado biseca al ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo mide 45 grados, este otro ángulo también mide 45 grados. Ya. Entonces, luego también en el vértice C, este ángulo mide 45 grados, este otro ángulo también mide 45 grados. Y acabamos de observar lo siguiente, este ángulo de azul, 15 grados, este ángulo que acabamos de colocar, 45, por ser diagonal, bisectriz del ángulo de 90 grados, por ese motivo es 45. 15 más 45 es nuestro ángulo exterior. Y ese ángulo exterior, digamos, el ángulo de verde es la suma de los dos ángulos internos. 15 más 45, ¿no? Entonces, 15 grados más 45 grados va a resultar igual a 60 grados. Entonces, este ángulo ya, entonces hemos encontrado que ese ángulo es de 60 grados, ¿correcto? Entonces vamos a colocar 60 grados. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? En la parte de cuadriláteros, siempre cuando nos mencionan rectángulo, rombo, romboide, trapecio, isósceles, cuadrado, hay que recordar todas sus propiedades. Entonces, acabamos de encontrar lo siguiente. Este ángulo mide 60 y esta longitud es 6 raíz de 3. 6 raíz de 3, 60 grados. ¿Qué conviene? Colocarlos en un triángulo rectángulo. Entonces, diagonal AC, nosotros trazamos la otra diagonal. Entonces, trazando la diagonal BD. Al trazar la diagonal BD, ambas diagonales son perpendiculares. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Y este punto de moradito, viene a ser el centro de nuestro cuadrado. Y el centro siempre divide en 4 longitudes iguales, ¿no? Entonces, para las diagonales, diagonal AC, diagonal BD, este punto es punto medio. Entonces, esta longitud, vamos a colocar, esta longitud, que no se nota, esta longitud AO vale cadena, la longitud OC también va a resultar siendo cadena. La longitud OB también va a resultar siendo cadena. Y la longitud OD también resulta siendo cadena. ¿Ya? Entonces, en un cuadrado, siempre esas 4 longitudes son iguales. Entonces, acabamos de observar que este triangulito
nuestro triángulo, el triángulo rayado, es un triángulo conocido, es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces se observa que el triángulo rectángulo, como segundo paso, triángulo BOF. BOF es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Notable de 30 y 60 grados, ¿no? Entonces, este punto es, o el punto O, 90 grados, 60. A 60 se le opone el cateto cadena, a 90 grados hipotenusa 6 raíz de 3. Entonces, a 60 se le opone la mitad. Entonces, por ser triángulo notable, tendremos que la longitud OB, el cateto OB, viene a ser la mitad de la hipotenusa, 3 raíz de 3, multiplicado por raíz de 3. Entonces, la longitud OB, raíz de 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, esta longitud vale 9. Cadena vale 9, cadena vale 9 y cadena también es 9. Por lo tanto, se observa que la longitud AC es igual a 2 veces 9. 2 por 9, 18. Sería la respuesta, 18 centímetros. Sería el ejercicio número 3. Ya, la 4. Y la 4 me sale. Tomaron captura. ¿Y les llegó a salir la 3, la 4? ¿Cómo van? 3, 4. Ya. A ver, la 4. A ver, Fernanda dice que le sale la A, ¿ya? O sea, te sale 445 soles, ¿no? La A, 445 soles. ¿Estás segura? A ver, vamos a ver, ¿ya? Me dice, la figura muestra un terreno cuadrangular ABCD. Entonces, aquí tenemos nuestro terreno cuadrangular ABCD, el cual es dividido en dos parcelas. Dos parcelas. Primera parcela, segunda parcela. Son divididas en dos parcelas por este lindero MH. MH es el lindero. De tal manera que la longitud BM es igual a MC. Entonces, no conocemos, vamos a colocar BM es igual a MC. Entonces, vamos a colocar que sea zigzag. Entonces, MC también resulta siendo zigzag. La longitud AB mide 25. AB mide 25. La longitud CD resulta igual a 10. Entonces nos preguntan, ¿hay el costo de colocar una valla metálica en el lindero MH si el metro lineal cuesta 35 soles? Entonces, a nosotros nos preguntan por el costo de colocar una malla metálica en este lindero MH, sabiendo que el metro lineal cuesta 35 soles. ¿Qué quiere decir? Que si este lindero mide 2 metros, entonces el costo va a ser 1 metro 35, 2 metros 70 soles. Si este lindero mide 3 metros, sería 35 por 3. En otras palabras, ¿qué buscamos? Simplemente conocer la longitud MH para poder realizar la regla de 3 simple, ¿ya? Entonces, vamos a buscar esa longitud. Como no conocemos, le llamamos X. Y para poder conocer X, ¿qué es lo que aparece? Miren, siempre hay que ver los datos, jóvenes, ¿ya? Observar. Entonces, en la figura, ¿qué tenemos? Tenemos que M es punto medio. Entonces, si aparece punto medio, ¿qué puedo aplicar? El teorema de la base media. Si ese punto está o está ubicado como el punto medio de uno de los lados de un triángulo, recuerdo inmediatamente el teorema de la base media. Estamos en cuadriláteros. Si aparece punto medio, entonces recuerdo lo que es mediana en un trapecio, la base media en un trapecio. Pero además, lo importante es que este ángulo,
53. Este ángulo 37, que conviene colocarlos en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir del punto B. A partir del punto B, nosotros trazamos nuestra perpendicular. Estamos trazando nuestra perpendicular BP, de tal manera que en este triangulito, en el triángulo de puntos, ese triángulo va a resultar siendo notable. Notable de 37 y 53 grados. Este ángulo superior mide 37 grados. Entonces, observamos que el triángulo rectángulo APB. APB viene a ser un triángulo notable, ¿no? Notable de 37, notable de 37 y 53 grados. Entonces, la longitud, el cateto BP, ese cateto BP, la longitud de la hipotenusa, esta hipotenusa, 25. Ese 25 es lo mismo que escribir 5 por 5. Entonces, a 53 grados se le opone el cateto 4 por 5. 4 por 5 es igual a 20. Entonces, esta longitud resulta igual a 20. Lo mismo con 37 grados. Entonces, nuevamente, el 37, todo este angulito en D mide 37 grados. Entonces conviene, a partir de C, trazar una perpendicular. Trazamos nuestra perpendicular, 90 grados, el segmento CQ, y se habrá formado nuestro triángulo rectángulo. CQD. CQD notable. Notable de 37 y 53 grados. ¿Ya? 37 y 53 grados. Si la hipotenusa, entonces ahora para el triángulo rayadito. Entonces, para este triángulo rayado, para el triángulo rayado de celeste, es notable 37 y 53 grados. Si la longitud de la hipotenusa es 10, el cateto CQ, nuestro cateto CQ va a ser igual. 10, este 10 lo podemos escribir como 5 por 2. Esto viene a ser 5 por 2. A 37 se le opone 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces, este cateto es igual a 6 nada más. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde trabajamos? Trabajamos ahora en el trapecio. En este trapecio de amarillo. En ese trapecio de amarillo. Es un trapecio, ¿no? Vamos a colocar en el cuadrilátero. En el cuadrilátero rayado de amarillo. En ese cuadrilátero, ¿qué es lo que se observa? Se observa lo siguiente. Se observa que el segmento BP es perpendicular a nuestro lado AD. Luego el segmento CQ también es perpendicular a nuestro lado AD. O sea, este ángulo 90 grados, este ángulo 90 grados. Entonces, esos dos lados, ¿cómo son? Paralelos. Se observa que el segmento BP es paralelo a nuestro lado CQ. Y si son paralelos, ese cuadrilátero. El cuadrilátero BCQP es un trapecio. Y en ese trapecio, X, ¿qué viene a ser? X viene a ser la mediana del trapecio. Entonces, X va a resultar siendo la mediana, la semisuma. La base menor más la base mayor, todo esto sobre 2. 20 más 6 sobre 2 es igual a 13. Entonces, ese lindero, ¿cuánto mide? 13 metros. Y si mide 13 metros, entonces ya podemos hacer la regla de 3 simples. Entonces, como último paso, diremos un metro de malla nos cuesta 35 soles. En 13 metros de malla, ¿el costo cuánto será? El costo C. El costo va a resultar siendo 13 por 35, viene a ser igual a 400
55. Me parece que es multiplicado mal, ¿ah? 455 soles. La respuesta viene a ser la alternativa B. Ya, sería entonces el ejercicio número 4. También la captura, avanzamos con el 5. Ya, entonces vamos a avanzar con la 5. Voy a copiar los otros 4. ¿Ah? Un minuto. ¿Dónde están? Aquí. Ya, ustedes van avanzando con la 5, por favor. Ah, ya, sale la B. A ver, la 5, la 5. 64, sí, correcto. Correcto, Fernanda. Ya, a ver, avancen. Si ya salió la 5, avancen con la 6. Ahorita copio, ¿ya? Un minuto.
Ya, ¿avanzaron? Ya. A ver, Ariana también, la 5 sale la B, ya, muy bien. La 6, ¿avanzaron con la 6? Ya, comparto, avanzamos. ¿Ah? Ya, esta es la 5, ¿no? Ya, la 5. La figura representa un jardín de forma rectangular ABCD. Entonces, el ABCD es un rectángulo. El ABCD. Entonces, el ABCD es un rectángulo. Por ser rectángulo, los ángulos internos miden 90 grados. El ángulo en A, 90 grados. El ángulo en B, 90 grados. El ángulo en C, 90 grados. El ángulo en D también es de 90 grados. Los lados opuestos en todo rectángulo tienen la misma longitud y también son paralelos, ¿no? Luego nos dicen al cual se le han instalado dos tuberías. Entonces, en este rectángulo se instala dos tuberías, la tubería BE y la tubería MN. Si la longitud ED es igual a 16 metros, por dato, esta longitud ED es igual a 16 metros. Y nos dicen además, BE, este segmento BE biseca al ángulo ABC. Entonces, este segmento biseca. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que divide en dos ángulos de igual medida, ¿no? La palabra biseca siempre es dividir en dos partes iguales. Entonces, por este dato, por ese dato de amarillo, este angulito va a resultar siendo, como nos dice, biseca al ángulo ABC, ¿no? Entonces, todo el ángulo ABC, ¿cuánto mide? 90 grados. Entonces, ese ángulo alfa necesariamente es de 45 grados, ¿no? Entonces, como todo este angulito, como todo este ángulo mide 90 grados, y ese segmento biseca divide en dos partes iguales. Entonces, cada angulito va a ser 45. 45 grados, este ángulo también es de 45 grados. Luego nos dicen que la longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, vale circulito y vale circulito. Y la longitud, o sea, la tubería MN mide 4. Esta tubería MN mide 4. Entonces nos preguntan, halle el perímetro del jardín. El perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Este triangulito superior, el triángulo de amarillo. Este triángulo rayado es un triángulo notable de 45 grados. Si este ángulo mide 45, este otro ángulo también va a resultar igual a 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo, vamos a colocar aquí como primer paso, el triángulo rectángulo BMN. BMN es un triángulo notable. Es notable de 45 grados. Notable de 45 grados. Ambos catetos tienen la misma longitud. Si este cateto es circulito, entonces este cateto también resultó siendo circulito. Y circulito vale 4. Vale 4. Pero como circulito vale 4, este circulito AM también resulta igual a 4. ¿Correcto? Entonces, todo esta longitud, entonces nuestra longitud AB. Toda la longitud AB. ¿Cuánto mide? 4 más 4 mide 8. Entonces, nuevamente, el ángulo, este ángulo en B mide 45. 90
este ángulo en E también es 45. Es claro observar que este angulito en E también mide 45 grados. Entonces, 45, 45. Este triángulo BAE es notable. ¿De quién? De 45 grados. Entonces, colocamos aquí. Entonces, se dedujo que la longitud BM es igual a MN igual a 4. Ahora, estamos observando que el triángulo mayor, triángulo rectángulo BAE. BAE también es notable. Notable de 45 grados. Cateto AB, 8. Cateto AE, 8. Entonces, el cateto AE también va a resultar igual a 8. Y ya encontramos esta longitud. ¿Cuánto es? 8. Esta longitud, por dato, es 16. Entonces, toda la longitud. Entonces, toda esta longitud AD. Entonces, la longitud AD es la suma de 8 más 16, que viene a ser igual a 24. Por lo tanto, diremos que el perímetro del jardín, el perímetro de ese jardín es la suma de 8 más 8, ¿no? Pues si este lado es 8, este lado también es 8. Los lados opuestos siempre en un rectángulo son iguales. También mide 8, mide 24. Entonces será 2 por 8 más 2 por 24. Entonces aquí sumando va a resultar siendo la B, ¿no? Salía justamente 64. 64 metros. Entonces será la B 64 metros, ¿ya? Entonces tomen la captura y avanzamos con la 6. Avanzamos con la 6. La 6. Nos dice, la figura muestra la vista aérea de una piscina que tiene forma cuadrada ABCD. La vista aérea quiere decir la vista superior, ¿no? Entonces, se está observando esa vista superior de una piscina donde el ABCD. Entonces, por dato, ABCD viene a ser un cuadrado. Si el ABCD es un cuadrado, si el ABCD es un cuadrado, sabemos que sus 4 lados tienen la misma longitud. ¿Qué quiere decir? Que nuestro lado AB, este lado AB, es igual a nuestro lado AD. Entonces, un minuto, por favor. Ya, disculpen. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Que el ABCD es un cuadrado. Por ser un cuadrado, los 4 lados tienen la misma longitud. Entonces, vale cadena. Y también va a resultar siendo nuestro lado AD cadena. El lado CD también es cadena. Vamos a colocar, ¿no? Entonces, lado BC también va a resultar siendo cadena, ¿no? Son 6, ¿no? Estamos colocando 6. Lado CD también viene a ser cadena. ¿Correcto?
Luego nos dicen que en el centro, o sea, este punto es centro de nuestro cuadrado. En ese punto se ha colocado el sumidero. El sumidero es por donde justamente cae el agua y es como el punto de desagüe, ¿no? Y por la tubería OP, por la tubería OP discurre el agua hacia la troncal MN. O sea, este es el punto de desagüe y por aquí justamente, por esta tubería, justamente cae el agua a toda esa troncal. Esa troncal es justamente el segmento MN. Si los vértices B y D distan, entonces la palabra distan, ¿qué quiere decir? Los vértices B y D distan 12 metros y 4 metros de la troncal. ¿Qué quiere decir ese dato? La palabra dista, que distancia. La distancia del punto B a la troncal mide 12. La distancia del punto D a la troncal mide 4 metros. Pero la troncal es una recta. Y este punto, entonces tenemos la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta siempre va a ser, digamos, la distancia mínima. Se refiere a la distancia mínima que es una perpendicular. Entonces, a partir de este punto, trazamos nuestra perpendicular a la troncal, 90 grados, y esta longitud, 12. Trazamos nuestra perpendicular hacia la troncal, 90 grados, este ángulo es 90 grados, y esa distancia es igual a 4. Y la longitud AP, esta longitud AP, toda esta longitud AP, resulta igual a 2. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud de la tubería de desagüe OP? Nos están preguntando por la longitud de esa tubería OP, que le llamamos X nada más, ¿ya? Por esa longitud que viene a ser X. Ya, esa es la gráfica. Entonces, en esa gráfica, ¿qué es lo que aparece, jóvenes? Aparecen dos triángulos o rectángulos con la misma hipotenusa. Entonces, para este triángulo rectángulo de amarillo. Hipotenusa, cadena. ¿Está bien? Luego tenemos este otro triángulo rectángulo. Vamos a colocar de celeste. Entonces, nuevamente, para este triángulo rectángulo de celeste, la hipotenusa, cadena. Entonces, como ambos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa, podemos, digamos, pensar en congruencia. Entonces, pero para poder afirmar que esos dos triángulos son congruentes, siempre se busca tres elementos, ¿ya? Entonces, hasta ahora solamente tenemos 90, 90, cadena y cadena. Entonces, vamos a colocar que este angulito, este ángulo de morado, sea de medida alfa. Alfa. El ABCD era un cuadrado. Por ser un cuadrado, este ángulo, este angulito de azul, es de 90 grados, ¿no es cierto? Ese angulito de azul es de 90 grados. Alfa, 90. Este ángulo viene a ser el complemento. El complemento, ¿ya? Entonces, ese angulito va a ser 90 grados menos alfa. Entonces, tendríamos aquí, ¿sí? Creo que se nota. Alfa, 90. Todo debe sumar 180 grados. Entonces, alfa, 90, 90 menos alfa, como es en este triángulo de amarillo, este ángulo es 90, necesariamente el ángulo superior va a resultar siendo de medida alfa. Entonces, en ambos triángulos, tres elementos. Alfa, cadena, tenemos a cadena y tenemos el ángulo, el complemento, 90 grados menos alfa. Ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? El caso ángulo, lado, ángulo. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Ahora vamos a trabajar con la congruencia.
En el triángulo de celeste, al ángulo alfa se le opone 4. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone el segmento AM. Todo el segmento AM. Entonces, desde el punto A hasta este punto, ¿no? Vamos a colocar hasta este punto, ¿ya? Vamos a colocar que ese punto sea el punto S. Que la perpendicular cae en el punto S y la perpendicular cae en el punto T. Entonces, a partir de la congruencia, a alfa 4, a alfa 4. Entonces, esta longitud viene a ser 4. Entonces, a partir de la congruencia, la longitud AS es igual a la longitud de T igual a 4. Pero también en el triángulo de amarillo, al complemento del ángulo alfa, a 90 menos alfa, se le opone cateto 12. En el otro triángulo, al complemento de alfa. Alfa 90, este ángulo es el complemento. 90 grados menos alfa. A ese complemento que se le opone todo el cateto AT. Ese cateto AT, desde el punto A hasta el punto T. Ese cateto va a resultar igual a 12. ¿Ya? Entonces, el cateto, entonces también se cumple. El cateto AT resulta igual a la longitud BS y eso resulta igual a 12 nada más. Ya está, ¿correcto? Ya. Entonces, ahora voy a dibujar lo siguiente. Vamos a remarcar el siguiente cuadrilátero. Tenemos nuestro cuadrilátero, este cuadrilátero formado por esa diagonal del cuadrado, con este lado y esta base. Ese cuadrilátero SBDT. Aquí lo vamos a extraer. Entonces, tenemos el siguiente cuadrilátero. ¿Correcto? Entonces, este es el punto B, este es el punto S, donde el ángulo es de 90 grados. Este es el punto T, 90 grados, y el punto D, ¿correcto? Y el punto O. El punto O era centro del cuadrado. Por ser centro del cuadrado, esta longitud es igual a esta otra longitud, ¿no? Punto medio de nuestra diagonal. Entonces, vamos a ubicar aquí, por aquí aproximadamente, ubicamos el punto O. Ese punto O viene a ser punto medio, por ser centro del cuadrado, punto medio de esa diagonal BD. Entonces, a nosotros nos preguntan por esta longitud. Por esta longitud que viene a ser X. Este es el punto P, ¿no? Y justamente tenemos que el punto A, por aquí está el punto A. Por aquí está el punto A, y esa longitud AP mide 2. AP mide 2, ¿no? Eso lo tenemos por dato. Aquí aparece, en la parte del enunciado. AP mide 2. Entonces, en ese trapecio, se trata de un trapecio, ¿ah? ¿Por qué es un trapecio el cuadrilátero? 90, 90. Estas dos rectas son paralelas. Si esas dos rectas son paralelas, entonces ese cuadrilátero resultó siendo un trapecio. Y en ese trapecio, como el punto O es punto medio, nosotros podemos trazar la mediana. Trazamos nuestra mediana del trapecio. Trazamos la perpendicular 90 grados y este punto, el punto M, o vamos a colocar el punto L. Ese punto L necesariamente es punto medio, ¿no? Entonces, L va a ser punto medio. Entonces, tendremos desde S a T, L punto medio. Entonces vale rectangulito y también va a resultar siendo rectangulito. Rectangulito y también es rectangulito. Toda la longitud S, ¿de cuánto mide? Desde el punto S al punto T mide 4 más 12, 16. Como este punto es punto medio, entonces, ¿qué le va a corresponder? 8.
mide 8, también mide 8. Entonces tendríamos que desde el punto S al punto L, ¿no? Todo mide 8. Ya. Ahora vamos a colocar la mediana del trapecio. Por ser trapecio, la mediana OL es igual a la semisuma. Tenemos por dato que esta longitud es 12, esta longitud es 4. Entonces, la mediana es la semisuma, la base menor más la base mayor sobre 2. 12 más 4, 16. 16 sobre 2, 8. Entonces, esta longitud viene a ser 8 nada más, ¿ya? Y aquí en la base, toda la longitud SP, ¿cuánto mide? Esa longitud SP mide 2, ¿no? Porque aquí, miren, aquí, en la gráfica, toda la longitud AS mide 4. Como AP mide 2, entonces la longitud SP mide 2 también, ¿ya? Entonces, esta longitud también mide 2, pero todo era 8. 2 más 2, 4. Entonces, necesariamente la longitud AL, aunque no parece, esta longitud AL viene a ser 4. Entonces, completando, esa longitud AL es 4. Entonces, ahora trabajamos en el triángulo. En el triángulo rayado. Ese triángulo rayado es conocido, entonces aquí lo voy a extraer. Aquí lo vamos a extraer. Ese triángulo rayado es conocido. Entonces se trata del triángulo rectángulo 90 grados. 90 grados, queremos hallar esta longitud que viene a ser X. Acabamos de encontrar que este cateto OL, 8. Este cateto PL viene a ser 2 más 4, viene a ser 6. Cateto 8, cateto 6, entonces la longitud de la hipotenusa viene a ser notable. Notable de 37 y 53 grados. Por lo tanto, X va a resultar igual a 10. La respuesta, 10 metros. Entonces, vendría a ser el ejercicio 6. Ya, a ver, tome la captura. Avanzamos, hacemos una más, creo, ¿no? La 7. Ya, 10. Sí, Ariana, 10. Muy bien. Ya. La 7. En la 7 nos dice, la figura muestra un cuadrilátero ABCD, ¿no? Tal que BC es paralelo a nuestro lado AD. Por dato, esta longitud AB es igual a 7. ¿Ya? AB vale 7, la longitud BC, todo BC va a ser igual a 8. La longitud CD viene a ser igual a 9 y la base, toda la base AD va a resultar igual a 12. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, desde el punto A. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, toda esta longitud. Toda esa longitud va a ser igual a 12. ¿Y qué nos preguntan? Ahí en la longitud MN. Nos preguntan por esta longitud MN. Entonces, para poder hallar esa longitud MN, el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, ¿para qué sirve el paralelismo? Cuando nos dan así datos, BC paralelo a nuestro lado AD, cuando encontramos rectas paralelas, significa que tenemos que mover a los ángulos, trasladar a los ángulos. Y al momento de trasladarlos, vamos a encontrar triángulos isósceles. ¿Ya? Entonces, este angulito mide phi. Este segmento es como bisectriz, ¿no es cierto? Entonces, nosotros prolongamos. Vamos a prolongar nuestro lado MBM. Prolongamos. Entonces, esa prolongación va a caer en este punto, digamos, en el punto P. ¿Está bien? Entonces, como estas dos rectas son paralelas, si este angulito resulta siendo de medida phi por la propiedad de la z,
por alternos internos. Por alternos internos, ese angulito de azul baja. Entonces, este ángulo necesariamente va a resultar siendo de medida phi. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Miren, este ángulo, el ángulo de amarillo. El ángulo de amarillo es phi. Este otro ángulo viene a ser phi. Entonces, ese triángulo, el triángulo BAP es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Por ser un triángulo isósceles, la longitud AB mide 7. Entonces, la longitud AP también es 7. Entonces, desde el punto A hasta el punto P. Desde A hasta el punto P va a resultar igual a 7, ¿correcto? Ya. Muy bien. Y en ese triángulo isósceles, este segmento MN, el segmento MN, que resulta siendo bisectriz. Este ángulo mide tita, este otro ángulo mide tita. Entonces, en ese triángulo isósceles, esa bisectriz va a ser todas las líneas notables. Bisectriz, altura, mediana. Si es altura, este ángulo es de 90 grados. Y también va a ser mediana. Y si es mediana, entonces esta longitud, la longitud BM es igual a la longitud MP. ¿Está bien? Lo que acabamos de hacer hacia el lado izquierdo, lo mismo hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces, nuevamente, observamos este segmento. Este segmento es bisectriz. Beta, beta. Estas dos rectas, ¿cómo son? Paralelas. Paralelas. ¿Para qué sirve el paralelismo? Para poder trasladar los ángulos. ¿Qué nos conviene? Prolongar. Entonces, nosotros prolongamos. Vamos a prolongar CN. Prolongamos CN, ¿correcto? Y tendremos que si este ángulo es de medida beta, entonces por la propiedad de la Z, por alternos internos, este ángulo también es de medida beta. Y vamos a colocar que sea el punto Q. Entonces, tendremos nuevamente, vamos aquí a observar a este angulito, el ángulo de celeste. Este ángulo no se nota. Entonces, el ángulo de amarillo. Nuevamente, este ángulo es beta. Este ángulo también es beta. Entonces, ese triángulo, ¿cómo es? Isósceles. El triángulo CDQ es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, este lado es 9. Entonces, este lado va a ser 9. Pero antes que coloquemos el 9, toda la longitud AD era 12. Hasta el punto P, 7. El restante, esta longitud. El restante, desde el punto P al punto D, va a ser 5. ¿Está bien? 5. Y acabamos de colocar que desde el punto D al punto Q, toda esta longitud, por ser un triángulo isósceles, resulta igual a 9. ¿Vale? 9. Entonces, ¿qué tendríamos? Todo el segmento de verde es 9. Esta longitud de morado es 5. Entonces, esta longitud de rojo. Esta longitud de rojo, ¿cuánto es? La diferencia, ¿no? 9 de verde, 9 menos lo de morado, que es 5. Entonces, esa longitud resultó siendo igual a 4. ¿Ya? Entonces, en el triángulo isósceles, nuevamente, este segmento de este, ¿qué es? Ese segmento de celeste viene a ser bisectriz, altura, mediana. Entonces, es altura. Por ser altura, este ángulo es de 90 grados. Y también va a ser mediana. Por ser mediana, tendremos vale cadena. Y esta longitud también va a resultar siendo cadena. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Jóvenes, si nosotros unimos el punto B con el punto Q, unimos el punto C con el punto P, tenemos el siguiente trapecio. Entonces, este es el punto B,
el punto C, el punto Q y el punto P. Aquí hemos trazado esta diagonal, la diagonal de celeste, que es BP. Diagonal de celeste, diagonal de verde, que es CQ. ¿Ya? Entonces, y el punto M. Aquí tenemos segmento MN. Este es el punto M, que es punto medio, y el punto N, punto medio, ¿no? Entonces, la longitud BM era zigzag, la longitud MP, zigzag. Luego, acabamos de encontrar que la longitud CN viene a ser cadena, cadena. La longitud QN también viene a ser cadena, ¿ya? Y que entonces, ¿quién es X? Por teorema. Por teorema, X es la semidiferencia. La base mayor mide 8. La base menor viene a ser 4. Entonces tenemos la base mayor 8, la base menor 4. Entonces X viene a ser la semidiferencia. X va a ser igual a 8 menos 4 sobre 2, que viene a ser igual a 2. 2 centímetros sería la respuesta. 2 centímetros, ¿ya? Ok. A ver. Ya. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? Ya, todavía no ingresa el profesor. Hacemos la otra, ¿ya? De una vez. Ya, ok, Priscila, muchas gracias. Ya, avanzamos, la última. Miren, la última nos dice, la figura muestra un terreno cuadrangular limitado por un trapezoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen por dato? Que se trata de un trapezoide simétrico ABCD. Si el ABCD es un trapezoide simétrico, por propiedad de trapezoide simétrico, la longitud AB es igual a nuestra longitud AD, ¿vale? Cadena, y también resulta siendo cadena. Y la longitud CD, toda la longitud CD, vale zigzag. La longitud BC también va a resultar siendo zigzag. Eso es por ser trapezoide simétrico. Luego nos dicen que el punto P equidista de A y de C. Nuevamente, la palabra equidistar, ¿qué quiere decir? La palabra equidistar, distancias. Quiere decir que la distancia del punto P al punto A es la misma distancia del punto P al punto C. Entonces, esta longitud, vamos a colocar, esas dos distancias son iguales. O vamos a colocar rectangulito. Entonces, colocamos rectangulito, rectangulito, y también resulta siendo rectangulito. Rectangulito, y también va a resultar siendo rectangulito de morado. Ahí en la medida del ángulo formado por el lindero AD y la carretera. Lindero AD, lindero AD, lindero AD, lindero AD y la carretera. Entonces forma este angulito que viene a ser de medida X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué buscamos? Conocer la medida del ángulo alfa, ¿ya? Y para poder conocer alfa, simplemente vamos a unir el punto A con el punto C. Vamos a trazar diagonal. Entonces, trazamos nuestra diagonal. Trazamos diagonal AC. Esta diagonal AC va a resultar siendo bisectriz de sus respectivos ángulos. Entonces, tendremos que la diagonal AC es bisectriz. Diagonal AC es bisectriz. Y si esa diagonal AC es bisectriz, todo el ángulo en A, ¿cuánto mide? Ese ángulo en A es 4 alfa. Entonces, ¿qué le corresponde? 2 y 2. Entonces, este angulito mide 2 alfa. El ángulo superior mide 2 alfa. Pero como ese angulito es alfa, entonces nuestro ángulo de azul, todo ese ángulo de azul mide alfa nada más. Pero el triángulo de amarillo, este triángulo de amarillo, ese triangulito de amarillo, es un triángulo isósceles, ¿no? Rectangulito
el otro lado, BC, también es el rectangulito. Entonces, viene a ser un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, este angulito de azul va a resultar siendo alfa. Pero como ese segmento AC es bisectriz, entonces este angulito también resultó siendo de medida alfa. Entonces diremos en nuestro triángulo, en el triángulo ADC, en el triángulo ADC. Para el triángulo ADC aplicamos que la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. El ángulo de verde, 2 alfa. El ángulo en D, 15. El ángulo de rojito en C, mide alfa. Esa suma, 180 grados. Entonces, el ángulo alfa, ¿cuánto mide? Nos quedaría 18 alfa. 18 alfa es igual a 180 grados. Alfa es igual a 10 grados. Y si alfa mide 10 grados, entonces en el punto D, en ese punto D, podemos aplicar el postulado de par lineal, la suma de X más 15 alfa debe sumar 180 grados. Pero como alfa vale 10, nos quedaría X más 150 grados. Es igual a 180 grados. Por lo tanto, X es igual a 30 grados. La respuesta, la alternativa D. ¿Ya? Ok, ya jóvenes. Entonces les dicto las claves. A ver, tomen nota, por favor. La 1 de evaluación de los propuestos sale 80. Beso. La 2 sale 6 raíz de 5. Avión. La 3 sale 160 centímetros. La A. La 4 sale dado 7. La 5 sale casa 4 metros. Y la 6 sale casa 30 grados. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces nos quedamos aquí. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención. Bye, bye.